Sí, creo que sí. ¿Cómo cree usted que mienten y cuáles son sus principales mentiras? El Canal 7, por ejemplo, ¿no?, que anda promocionando las actividades del presidente y sin embargo sabemos que todo es mentira, ¿no? Canal que promociona la actividad del presidente, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Cómo cree que mienten y cuáles cree que son sus principales mentiras? Más que todo se van a favor del gobierno, que es lo que se ve, ¿no? Tenemos varios canales y creo que inclusive tienen las preguntas preparadas cuando tienen invitados que son del gobierno precisamente, ¿no? Para no hacerles quedar mal y que todos se vea que el gobierno está trabajando bien, pero sabemos de que no. Yo creo que muchas veces sí mienten o tal vez incluso a veces lo exageran, ¿no? Muchas veces, pero ¿qué se puede hacer? Es lo que tenemos que saber aprovecharlo o no creer a lo que se nos dice, ¿no? Algunas cosas que no son exactas. ¿Cómo cree que lo hacen y cuáles son las principales mentiras? Yo creo que lo hacen tal vez al exagerar muchas veces o al crear cosas que no son o que solo piensan, ¿no? Presunto, por un ejemplo, presunto agresor, dicen, cuando ni siquiera saben si es que ha hecho, ¿no?, algo malo, ¿no? Algo así que ya lo tergiversa, sí, exacto. Lo único que yo pienso es que todos los medios de comunicación deberían tener su propia visión y los periodistas deberían decir lo que piensan. Hay varios periodistas también que tergiversan la información y que no dan la verdad absoluta. ¿Usted miente alguna vez? Todos mentimos, todos mentimos. ¿Qué tipo de mentiras? Bueno, pueden ser mentiras piadosas, mentiras a propósito, pero al final son mentiras, ¿no? Y la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Voy a comenzar con John. ¿Qué te ha parecido, John, la propuesta del presidente y si es que podría ser factible o no? Buenas noches una vez más, Jimena. Buenas noches al señor Hugo Moldis. No es una propuesta nueva. El presidente mencionaba el día de hoy que hay un apego a la Constitución Política del Estado. Exactamente, la nueva Constitución en el artículo 107 dice que la información y las opiniones vertidas a través de medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Bueno, la Constitución lo dice. En este marco se crearía lo que viene a continuación, que es una ley, que es sugerencia del presidente en esta jornada. Pero yo quisiera comenzar por una máxima, Jimena. ¿Qué es la verdad? Esta es una discusión con una utopía muy grande. Cuando hay quienes proponen que hay gente, que hay medios que mienten. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Es alguien dueño de la verdad? ¿Es algún medio de comunicación dueño de la verdad? ¿Quién dice la verdad? Esta máxima que propongo entrar en discusión esta noche nos apoderará de ciertos criterios para poder entrar en este plano de querer regularizar, normar algo que más parece una utopía. Jimena. Una utopía, dice, pero John, en esta época hemos visto y se ve a través de las redes sociales también, y de eso que nace en las redes sociales, muchos medios siguen como informaciones falsas o las fake news. Eso es una mentira. ¿Existe o no existe? El nuevo papel del periodista hoy ante los medios digitales es de ser filtro precisamente de esa información o apegarse mucho al tema de las fuentes, de dónde viene esta información. Es cierto que los papeles son más agudos en cuanto a los periodistas que deben indagar precisamente si estos hechos están comprobados o no antes de emitirlos a la población. En las redes sociales hay mucha desconfianza todavía, pero hay una gran confianza en los periodistas a nivel general. Los medios de comunicación y la gente no mienten en esta encuesta que tú has hecho, Jimena. Dice, los medios tergiversan, los medios no dicen toda la verdad, otros se atreven a decir con una máxima que los medios mienten. Aquello habrá que respetarlo como las verdades de quienes opinan sobre este tema, teniendo en cuenta que nadie es dueño de una verdad absoluta, Jimena. Antes de ir con Hugo Moldis, quisiera que escuchen por favor la palabra del soberano sobre la siguiente consulta que hicimos. Si le parece bien o mal que se haga una ley para sancionar a autoridades y medios de comunicación que mienten.
¿Le parece bien o mal que se haga una ley para sancionar a autoridades y medios de comunicación que mienten? Me parece muy buena idea de que haya esa novedad, ya que ellos proponen y nunca cumplen, ¿no es cierto? Ofrecen, ¿no es cierto?, falsas ilusiones y quedan mal, digamos, ante la sociedad. ¿Usted alguna vez miente? Bueno, yo también miento, todas las personas solemos mentir, ¿no? ¿Qué tipo de mentiras? Mentiras comunes, por ejemplo, voy, digamos, a jugar pelota, sino a veces voy con mis amigos, ¿no es cierto? Salgo, ¿no? Y uno miente en la casa, en el trabajo. Sí, me parece bien. ¿Usted miente alguna vez? Siempre los humanos mentimos. ¿Qué tipo de mentiras? Hay mentiras buenas y malas. Hace falta harto aquí para la corrupción, hay mucha corrupción aquí en Bolivia. ¿Hay políticos que mienten? Políticos que mienten. ¿Cree que hay o no? Sí, hay hartos. ¿Cómo lo hacen o cuáles cree que son sus principales mentiras? Sus mentiras son, pues, mentirle siempre al país, a la gente. O sea, los políticos piensan que nosotros ya no nos damos cuenta de las mentiras que ellos no hacen, ¿no? Todos los políticos mienten. ¿Cómo lo hacen o cuáles cree que son sus principales mentiras? Buscan lo que busca la gente. Eso es lo que prometen. Sí, hay políticos que mienten. ¿Cómo lo hacen o cuáles cree que son sus principales mentiras? Las principales mentiras son prometen y no lo cumplen. Sí. ¿Cómo cree que lo hacen y cuáles cree que son sus principales mentiras? Por ejemplo, que no roban, pero roban. Sí, hay políticos que mienten. ¿Cómo lo hacen o cuáles cree que son sus principales mentiras? Sus principales mentiras, pues, más que todo al pueblo, ¿no? Hugo, la propuesta del presidente Evo Morales también es para las autoridades que mienten. Sí, la verdad es que me parece una buena iniciativa. La veo un poco compleja, un poco difícil de llevarse adelante, pero la iniciativa me parece importante. Importante porque no es lo mismo la mentira, piadosa o no, que un ciudadano, una ciudadana le dice al amigo, al hermano, al sobrino, al primo, que un medio y una autoridad que tienen responsabilidad social y política al mismo tiempo hacen de la mentira un instrumento de desestabilización, hacen de la mentira un instrumento de una acumulación ficticia de fuerzas, pintando una realidad que no existe. Tú lo has señalado, Jimena, las noticias falsas. Las noticias falsas ya no son una despreocupación o una falta de manejo riguroso de la información. Las noticias falsas están sistemáticamente elaboradas, han sido concebidas en laboratorios, practicadas en laboratorios sociales, por supuesto, y han sido instrumentalizadas para justificar desde agresiones económicas hasta agresiones políticas, pasando por agresiones militares. Por lo tanto, no es la misma, reitero, la responsabilidad de una autoridad y de un medio que, independientemente de la posición política que tengan, toda respetable por supuesto, una cosa es que omitan una opinión a favor o en contra de un determinado hecho político y otra cosa es que le mientan al país para producir un hecho político determinado. Ahora, Hugo, nos estaba aquí proponiendo John la siguiente pregunta. ¿Quién es el que debe definir cuál es una mentira o qué no es una mentira? ¿Quién debería ser el juzgador en este caso, Hugo, según usted? Lo que pasa es que ahí la realidad es objetiva. La relación del objetivo y lo subjetivo hace rato que ya ha sido superado por las ciencias sociales. No hay esa dicotomía. Cuando me voy a explicar, si hay un incendio, seguramente alguien redactará o narrará ese hecho, por ejemplo, desde las cuantiosas pérdidas generadas
por el incendio, u otros lo harán por la cantidad de víctimas que se produjeron en ese incendio. El enfoque es distinto, pero hay un solo hecho, y el hecho es el incendio. Claro, Hugo, Entonces, pero una cosa es enfoque, no, permítame, pero una cosa es el enfoque y otra cosa es mentir. Sí, a eso me iba. Entonces, una cosa es el enfoque que no puede ser criticado, que no puede ser penalizado, que no puede ser denunciado, y otra cosa es cuando se coloca sobre la opinión pública un hecho que no existió. Por ejemplo, el bebé que murió en la marcha por el Tibnis, la gran mentira de Página 7. La excomulgación de autoridades por parte del Vaticano, la gran mentira de Página 7. Si hay un medio que hay que seguirle con mucha atención, es que detrás de su posición política, legítima por supuesto, al lado de la oposición, al lado de la Embajada de Estados Unidos, detrás de eso hay una mentira sistemáticamente elaborada más bien en algunas de sus ediciones. Permítame, por favor, John, ¿cómo hacemos con esto? ¿Quién es el que debe definir si se miente o no se miente, si es una mentira o no es una mentira, o si es un error que ha llevado a una mentira? Mira, la labor periodística pensada en una regida por las normas mismas del periodismo hacen que el periodista sea hoy duramente criticado, específicamente con esa frase de los medios dicen mentiras. El periodista busca acercarse cada vez a la verdad, Jimena, lo más posible a una verdad absoluta. ¿Cómo lo hace? Pudiendo recoger verdades de cada uno de los protagonistas de una historia. Eso es lo que debe hacer el tema del periodismo. No excuso a medios de comunicación, y estoy de acuerdo en que hay medios de comunicación que tergiversan la información, de que mienten o doblan el contenido para beneficio propio. Aquello es deleznable desde todo punto de vista y es criticable. Pero claro, la objetividad, que es otro de los criterios, así como la verdad, son criterios, vuelvo a reiterar, casi utópicos, porque quienes hacen el periodismo son seres humanos al igual que todos nosotros, con sus propias limitaciones. ¿Quién dice que es verdad? ¿Dios? Tal vez. Vamos a ver lo que dice el soberano, que es el que tiene la palabra. Ya es demasiado, nos dicen desde Santa Cruz. Es una forma de acallar a los medios de comunicación. Otra persona también. Desde Cochabamba, para mí está bien la ley contra la mentira, ya que gobiernos pasados mintieron muchas veces. No permitamos que se repita de nuevo. Atentamente, Denis. Buenas noches, no mentiras. Me parece ridículo sacar una ley para la mentira, ya que desde tiempo antes existe la mentira y no existe la mentira piadosa. Desde Cochabamba, es muy importante y necesaria la responsabilidad y la veracidad. Por tanto, se debe tener leyes para sancionar la mentira. No confundir con los derechos, porque nadie tiene derechos a través de la mentira buscar intereses oscuros. Atentamente, Elías Aranda. Ahora, Hugo, ¿qué debería pasar con las autoridades que mienten? A ver, esta propuesta de ley que plantea el presidente Evo es para medios. Cuando se habla de medios se está hablando en realidad también obviamente de periodistas, y se está hablando de autoridades. Por mucho que sean las autoridades electas, tienen que decirle la verdad a la gente, la verdad al pueblo, pase independientemente de los efectos políticos y sociales que estos tengan. Y sí, ahí yo creo que deberían ser sancionados. Y hay una primera sanción, o por lo menos debería haber, que es la sanción social, ¿sí? Yo creo que no hay mayor sanción que el rechazo de la sociedad a la mentira, pero es insuficiente. Quizá habría que pensar en una norma. Es complicado, evidentemente, coincido con John, cómo se establece si esa mentira fue producto de un error, usted lo ha señalado en una de sus preguntas, o más bien si esa mentira es parte de una estrategia o de un plan orientado a producir un efecto político y económico. Eso seguramente
una vez que se tenga la ley, o en el caso hipotético que se tenga la ley, seguramente estará pues en su reglamentación el procedimiento para establecer si la mentira fue circunstancial o más bien una mentira deliberada con objetivos oscuros. John, pero al final todas vienen a ser mentiras, ¿no? Como todas pueden ser también verdades, o verdades a medias, o las verdades de cada uno. ¿Qué es una verdad a medias? ¿Una verdad a medias no vendría a ser también una mentira? Bueno, a ver, yo puedo calificar algo de mentira. Sin embargo, es lo que entiende otra persona a raíz de cómo es, de dónde ha nacido, de cómo se ha criado, de cuáles son sus valores. Para mí puede ser una mentira. Y creo que esto nace, al menos cuando no hay una intencionalidad de por medio, de escuchar y de valorar y de comprender a la otra persona en por qué su explicación lleva a determinar que esto sea una verdad o una mentira, Jimena. John, como siempre, un placer tenerte en No Mentiras. Te mando un abrazo. Yo quiero también terminar, Jimena, si me lo permites, con otro concepto de mentira que me parece muy importante ir esgrimiendo. Es una especie de conexión entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando estas dos cosas no conectan, llevan también a una opinión de la gente a que lo que se muestra sea una mentira. Lo dejo ahí. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Gracias, John. Hugo, también, como siempre, un placer. Un gusto, Jimena, haber estado esta noche. Y reitero, una cosa es la mentira cuando es circunstancial o cuando más bien forma parte de una estrategia de desgaste político, económico y social, o incluso de justificación de agresión política y militar. En América Latina, en los últimos años estamos viviendo varias mentiras y muchos medios han sido cómplices de esto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mariana, ¿qué tenemos a esta hora? Llega a sus hogares para darle el mejor